Estoy encantada de darles la bienvenida a este homenaje a muchas voces a Cristian de Pape y a su labor como director del impresionante catálogo del archivo de la Fundación Federico García Lorca, ahora en el Centro Federico García Lorca de Granada. Viendo en este momento la lista de nombres de quienes hoy celebramos la labor de Cristian, junto a sus colaboradoras Rosa Illán y Sonia González, me parece ver el dibujo casi completo de un mapa. La imagen completa de ese mapa representaría a Federico García Lorca y su obra en el mundo. Faltan los nombres y las voces de quienes empezaron la defensa y la construcción del archivo. Mi padre, Paco, mis tías Isabel y Concha, y más tarde mi primo Manolo Fernández Montesinos. Faltan críticos, editores, traductores, poetas y artistas. Pero las personas que nos acompañan hoy han todos ellos construido una parte sustancial de ese mundo tan extraordinario que es la obra de Lorca. Gracias a cada uno de vosotros. Muchísimas gracias, Melissa, por tu dedicación, saber y cuidado al frente de este homenaje. Gracias a CaixaBank por su apoyo. Gracias en especial al Centro Federico García Lorca, que hace posible este acto. Cristian, felicidades, enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias, Laura. Estoy profundamente agradecida a Laura, la Fundación y al Centro Federico García Lorca por esta oportunidad tan única de poder ver después de tanto tiempo, aunque sea de forma virtual, a nuestro colega y amigo Cristian de Pape. Antes de empezar, me gustaría agradecer en especial al equipo que hace posible que estemos aquí de esta forma, evidentemente nueva, pero que vamos a conquistar. Del Centro Lorca le agradezco a Sara Navarro, Miguel Canales, Rocío Liñán y Marta David, a Gaspar Prieto de Ipenmedia por su dirección técnica y a Luis Jarrillo y Gerardo García de Manigua por su precioso diseño. De manera especial le agradezco a Laura, quien tuvo la idea, la visión y la determinación de hacer esta realidad, y con quien es siempre un gusto y un lujo trabajar. También mis gracias a los 7 colegas que participan hoy y probablemente están mirando ahora mismo. Hacen que sea aún más único este Día Internacional de los Archivos y el homenaje mismo a Cristian. Por esto me lleva al propio Cristian, a quien conocí en los archivos de la Fundación hará unos 25 o 26 años, que parece mentira. Y me gustaría presentarte brevemente ahora mismo antes de empezar. Cristian es catedrático de la Universidad Católica de Lovaina, es editor de textos como Poema del Cantejondo y Primer romancero gitano, estos 2 textos que salieron en el 86 y en el 91 en Clásicos Castellanos. También de Títeres de Cachiporra, que hizo con Annabella Cardinali, esto en el 98. Y Poesía nítida de Juventud. Estos 2 textos salieron en cátedra, este último en el 2002. Además, es autor de numerosos estudios sobre García Lorca y sobre escritores clásicos como Luis de Góngora y Miguel de Cervantes. Sus cuidadosas ediciones críticas y sus estudios sobre la obra lorquiana han influido de forma contundente en nuestro entendimiento de la obra del poeta. Su labor de dirigir y editar la catalogación del archivo de la Fundación produjo los 8 volúmenes del catálogo general de los fondos documentales de la Fundación Federico García Lorca, con la colaboración importantísima de Rosa María Illán de Haro y Sonia González García. Para investigadores, archiveros, bibliotecarios, estudiantes y el público en general, estos catálogos son herramientas que ayudan a conocer más a fondo la obra lorquiana o también a iniciar nuevas lecturas de la figura y obra de Lorca. Desde 1992 también hacen más transparente y accesible a todos un material archivístico de calidad impresionante. Y como hoy nos dirá nuestro colega Mario Hernández, es un archivo de una riqueza pasmosa.
Así que quiero darte la bienvenida, Cristian. Es todo un gusto estar aquí contigo Gracias. y podemos empezar a charlar, ¿no? Sí, gracias, cómo no. Muchísimas gracias, Lauri. Gracias, Elisa, por la invitación, que me honra demasiado. Ahora me habéis hecho cartógrafo, por lo que veo, después de ser catalogador, me habéis hecho cartógrafo. Hombre, claro, los catálogos son mapas, ¿no? Ya. Ahí están y nos ayudan a descubrir. Y eso, yo quería empezar hablando un poco del catálogo y la ordenación del archivo, ¿no? Así un Muy poco bien. para entender qué es ese trabajo, ¿no? Entonces, Ya. yo estaba pensando primero en como los inicios del proyecto, ¿no? En ese momento, cuando empezaste, ya habías trabajado en los archivos por la cuestión de las ediciones críticas del Cantejondo y el Romancero Gitano. Entonces, ¿cómo surgió, cómo empezó el proyecto de hacer el catálogo de los fondos? ¿Cómo fue esa primera etapa, digamos? ¿Y cómo te preparó tu trabajo anterior de edición crítica como para hacer este tipo de trabajo de catalogación? Pues ya desde el principio de mis estudios de filología había trabajado en Federico García Lorca, en el tema musical. No sé si os acordáis, pero también he escrito una pequeña tesina sobre terminología musical en Federico García Lorca. Esto fue el principio de todo. Y luego cuando me propusieron hacer un doctorado, efectivamente me lancé a una edición en aquel momento poco crítica, que era sinóptica, del poema del Cantejondo con un análisis y síntesis de todo el poemario. Y he tratado siempre de compaginar mi trabajo de profesor en la universidad con la investigación. Esto ha sido una página muy interesante de mi vida porque pude, en la marcha del estudio y la investigación de archivos y de documentación, hacer también partícipes mis estudiantes de segundo y de tercer grado, ciclo no sé más en España, y son estudiantes de doctorado y de licenciatura. O sea, ha sido una especie de armonía entre lo que pude investigar y lo que fue mi trabajo de docente en la Universidad de Lovaina. Bueno, empezó todo porque un primer proyecto cuando se fundó la Fundación García Lorca en 84, si mi memoria no me engaña, 84 me parece que fue, Sí. Habían pensado meter a disposición de los investigadores y interesados en la obra de Lorca varios medios, o sea, un boletín y luego una biblioteca, un centro de investigación donde se podía ir estudiar la obra de Lorca y con los trabajos también de los textos in situ y también un catálogo general de los fondos. Y esto se empezó ahí al finales de los años 80, pienso que 88 o 9, bajo la dirección de una señorita que se llamaba Carmen Linares, que empezó con un pequeño equipo de chicas que trabajaban en archivos y que hacían este trabajo como una especie de prueba que hacían de sus prácticas que hacían. Pero al poco tiempo y después de unos meses, si mi memoria me ayuda a recordar lo que tengo muchos años, esto empantanó. Quedó que esto no continuaba bien. Lo que sí que hizo Carmen Linares es proponer una especie de distribución de materiales. Y lo que también hizo fue componer una ficha catalográfica, o sea, una especie de orden de presentación de cada objeto o cada texto. Esto fue el inicio. Y luego, como mientras tanto, yo en 80 y tantos, como has dicho, Melissa había preparado una edición crítica del poema del Cantejondo y luego estaba preparando la del Romancero Gitano, pues desde la fundación me solicitaron, y fue la tía Isabel, doña Isabel, y don Manuel Fernández Montesinos, que me solicitaron para que colaborase y colaborara en ese proyecto del catálogo. Y así fue el inicio
me metí al trabajo. Me ayudaron al principio, era Rosa, y luego vino un poco más tarde, también vino ya para colaborar, y así avanzamos. Y hemos tratado de preparar primeros números, primeros volúmenes del catálogo ahí por los años 91, 92, 93. Esto fue prácticamente el inicio. O sea, quien ideó el catálogo fue la misma fundación, supongo que don Manuel y la tía Isabel, pienso, y que luego quien lo inició fue Carmen Linares, y luego a mí me tocó continuar y rematarlo dentro de lo que cabía. Pues qué suerte. Es un poco el camino que hizo el catálogo. Qué suerte, ¿no? Y además yo me acuerdo perfectamente de el verte trabajando codo con Rosa y Sonia, ¿no? Ahí en las mesas y allí poco a poco estudiando, registrando cada documento del archivo, y hasta cierto punto para mí el trabajo de catalogación y el trabajo en general de archivo tiene algo de detectivesco, ¿no? Que algo que se convierte uno en un pequeño Sherlock Holmes, ¿no? Con cada cosa. Y me imagino que muchas veces no habríais sabido que era un documento en particular, si era una carta y no tiene apellido la persona que ha escrito la carta, de quién es, o si es una foto con un montón de gente, habría que identificar a toda esta gente. Entonces, una pregunta, y esto es una de las cosas que a mí me encanta también, son todos los misterios que surgen, ¿no? En el momento de mirar un documento. ¿Cómo resolvisteis estos problemas? ¿Cuál era el procedimiento de trabajo entre los tres? Y luego, ¿cómo solucionaban estos misterios? Pues decir de entrada que las artesanas auténticas del catálogo han sido Rosa y Sonia. Estas son las que han trabajado a diario durante 15 años trabajando en el catálogo. Yo preparaba el próximo volumen, escogíamos los materiales, tratábamos de dividir y así de vencer al dragón, porque era una cosa inmensa, lo que era sobre todo en correspondencia y en documentación de manuscritos autógrafos, es enorme lo que hay como fondo, y luego me fui y ellas empezaban a llenar las diferentes partes de la ficha. Por ejemplo, ya podían medir, podían transcribir el incipit, o sea, la primera línea, la última línea. Podían, si figuraba fecha, apuntar fecha. Podían decir el tipo de papel, el estado de conservación del documento, y todo esto lo iban preparando durante meses en mi ausencia. Ellas hacían todo el trabajo de preparación material y hacían una especie de ficha provisional. Y luego, cuando tenían para un cierto volumen ya preparado, yo iba, y esto era casi 2 veces por año, una vez en primavera con las golondrinas, o iba cuando se iban las golondrinas, que iba también otoño, 2 veces por año, 2 veces casi como 3, a veces 4 semanas, o 2, 3 o 4, según el trabajo que hacía y según el tiempo que yo tenía, porque yo mientras tanto tenía que interrogar, examinar a los estudiantes, seguir las tesis que se hacían conmigo, o sea que era un trabajo repartido. Iba, me instalaba en la fundación. Primero fue en la calle de Jorge Manrique 27, y luego pasamos y nos instalamos en un lugar de mucho más lujo, más comodidades, en la residencia de estudiantes, en el pabellón central, ahí en el segundo piso. Tantas veces hemos ido a trabajar. Y luego yo revisaba con ellas pieza por pieza, la sacaban, volvíamos a la descripción, volvíamos a medir todo, volvíamos a ver todo, y se apuntaba finalmente la solución final cuando había problemas o preguntas o dudas. Esto trabajábamos de mañana y de tarde. Y cuando iba
Cuando iban las chicas, yo me metía en la biblioteca, o me iba a la Biblioteca Nacional, o me iba a otro centro de estudios para tratar de solucionar los problemas que en la revisión habían surgido. Así poco a poco tenía desde luego también fuentes de información, los amigos que venían, los colegas que venían, el propio don Manuel, la tía Isabel, que se acordaba de la mayoría de cosas cuando le planteábamos algún personaje o un dato o una lectura difícil, pues ella descifraba y nos ayudaba muchísimo. La recuerdo con muchísimo cariño. Pues ha sido una ida y vuelta entre el trabajo de profesor y el trabajo de investigación en el fondo. Así, casi hemos compaginado con un término bien bonito que en mi lengua no tiene traducción, pero es un término tan bonito para filólogos, poder compaginar texto con texto. Y un texto con, por ejemplo, la genética del texto. Lo que a mí me encanta siempre es el estudio de lo que es un texto cuando nace, cuando crece, cuando se desarrolla, se desenvuelve y finalmente llega a la versión final. Eso es algo alucinante, pienso. Es lo que a mí siempre me ha cautivado como filólogo. Y eso he podido hacerlo gracias a los trabajos aquellos dentro de la fundación. Así trabajábamos, pero repito que el trabajo fundamental, material, es obra de estas dos chicas que han trabajado muchísimo conmigo. Parece que cuando iba había alarma y una especie de terror. Había, lo puedo confirmar. ¿Lo puedes confirmar ya? Sí, porque llegaba pronto, tempranito, porque suelo levantarme temprano y iba tarde. Y por eso, semanas de intenso trabajo. Cambiábamos horarios y bueno, porque yo no tenía a disposición más tiempo, desde luego tenía que trabajar duro. Así más o menos hacíamos. Y finalmente, cuando volví a Lovaina, a casa, ellas continuaban y metían todo en limpio, preparaban la ficha final en limpio, la imprimían y me mandaban una especie de primera, ya lo corregía, veía si todo estaba, solo devolvía, porque todo antes era por papel, que ahora todo va con lo que estamos hablando nosotros. La primera, todo iba por papel. Y así es que fue. Y finalmente imprimíamos y nos mandábamos felicitaciones para el libro. Así fue la cosa. Trabajábamos duro. Y las quiero saludar, si se están escuchando o viéndonos, pero las quiero saludar y con muchísimo cariño. Sí, seguro que sí. Y yo me acuerdo de esos días largos y uno se iba y seguían. Y además los gritos de que viene Cristian, que todo se alteraba, todo el horario se alteraba porque se tenía que trabajar realmente de día a noche. Alarma, sí, imponía ritmo, eso es verdad. Ritmo. Pues mira, a mí me parece que ahora mismo es perfecto, un momento perfecto para escuchar las palabras del profesor Andrew Anderson, quien nos habla desde Estados Unidos, de Virginia, y como se sabe, Andrew es un gran lorquista y editor y autor de estudios monográficos sobre escritores y movimientos de vanguardia en los años 20 y 30. Y vamos a escuchar lo que él tiene que decir, que incluye algo sobre esos momentos de trabajo. Yo quiero intervenir y decir que no le oigo. Y recuerdo en particular una frase que oí a menudo. Hola Cristian, ¿qué tal? Es para mí un gran placer estar aquí contigo en este día tan especial. Recuerdo vivamente los tiempos pasados en el último piso del transatlántico, donde estábamos sentados en mesas contiguas, y tú trabajabas en compañía de Rosa y Sonia. Y recuerdo en particular una frase que oí a menudo, sobre todo cuando acometíais un nuevo apartado de uno de los catálogos. Vamos por partes.
es decir, dividir y conquistar. Lo que es precisamente lo que lograste hacer con esa ingente masa de material guardada en los archivos de la Fundación, dividida entre 8 gruesos volúmenes y arreglada con absoluta precisión. Lorca es, obviamente, el escritor español más significativo de los tiempos modernos, y por consiguiente su obra y todo lo relacionado con su obra merece un cuidado y atención muy especiales. Tu catálogo imprescindible permite a todos los investigadores interesados saber exactamente lo que hay, es decir, lo que ha sobrevivido. Y en un mundo lleno, de especulaciones a menudo mal fundadas, eso es crucial. Por mi parte, puedo decir que los volúmenes del catálogo han sido un poco como un libro de cabecera y fundamentales a cada paso de mi trabajo como editor y crítico de la obra lorquiana. Tampoco quiero omitir aquí la mención del esmero de las ediciones críticas de Poemas del Cantejondo, Romancero Gitano, Poesía Inédita de Juventud, Tragicomedia de Don Cristóbal y la Señora Rosita, todas obras con sus propias complejidades que quedan desenredadas y precisadas en esas ediciones modélicas. Los libros impresos de Lorca son una cosa, pero son otra los manuscritos conservados en el archivo de la Fundación, hoy incorporado en el granadino Centro Federico García Lorca. A través de ellos, Lorca nos habla aún más directamente. Somos testigos de los momentos de composición y de revisión. El archivo es, por ende, el primer punto de referencia, un punto de referencia muy por encima de todos los otros, en el momento de aproximarse a la obra de Federico. No quiere decir que el trabajo realizado por Cristián constituye la base más sólida para esa aproximación, porque representa mucho más que eso, un fundamento y toda una superestructura. Mis saludos más cariñosos para ti, Cristián, en este Día Internacional del Archivo. Gracias, Andrew, gracias. Me das una enorme alegría verte en plena forma. Te veo como te conocí hace muchos años. Gracias por tus palabras. Me llama mucho la atención lo que dijo sobre vamos por partes, porque yo también me acuerdo de haberlo escuchado, ¿no? Dividir y conquistar esa masa ingente que dice Andrew, ¿no? Entonces eso me lleva a esta idea de la masa ingente, la idea de que la obra que conocemos parece que es mucha, pero es que el archivo es mucho más grande y además nos da otra visión de la obra lorquiana si pensamos incluso en lo que decías antes sobre la cuestión genética, la evolución de una obra, ¿no? Entonces, yo quería pensar un poco en esa masa ingente y cómo decidiste organizar la masa de esta forma, ¿no? Cualquier bibliotecario, archivero, cualquier persona que usa una biblioteca sabe que la organización de ese espacio es fundamental. Si tú no sabes dónde está algo, no lo puedes usar, ¿no? Y tampoco puedes conectar ciertos materiales con otros si no sabes que hay una conexión o si están guardados en sitios muy diferentes. Entonces, mi pregunta es ¿cómo decidisteis organizarlo de esta forma? ¿Cuáles eran los retos en el momento de tomar la decisión? No sé, según catálogos o dentro de los mismos catálogos, ¿cómo lo viste? Sí. Estábamos delante del problema siguiente. O bien se hace un catálogo general en un solo volumen que hubiera tardado años y años para fabricarlo. La otra solución fue ir por partes. Y decidimos ir por partes con la idea de hacer galerías cruzadas, así sendas y senderos que iban a cruzar por lo que hubiéramos podido combinar y ver lo que en un catálogo iba y hablaba de materiales de otro catálogo, ¿no?
Me explico. Mm. Empezamos pensando en 6 volúmenes. Esto es la idea primitiva. 2 de poesía, 1 de teatro, 1 de prosa, 1 de correspondencia y luego el material fotográfico. Así es verdad. El material fotográfico que finalmente no se ha publicado y explicaré por qué. En la marcha, porque es una obra marcha, una especie de un catálogo de una obra tan ingente, es una especie de trabajo inferior. Esto hay que ir de marcha en marcha y ver cómo completar. Hemos decidido cada vez de publicar una parte, poesía juvenil, poesía de madurez, como hemos tratado de definirlo, o sea, casi la obra, digamos, publicada, y luego la obra juvenil, poética, y luego hubo una inversión de volumen. Antes de dar el teatro hemos dado prosa, y luego hemos pasado al teatro, y luego hemos visto que para la correspondencia hacía falta 2 volúmenes, un volumen que iba con la correspondencia de Federico a sus amigos y otro de las cartas llegadas a él por parte ajena de otros. O sea, hemos hecho ahí 2 volúmenes. Y este volumen de la correspondencia a Federico ha sido casi la muerte de las 2 señoritas Rosa y Sonia. Eso tengo aquí una tarjeta guardada que me mandaron en cierto momento para decir que se iban a morir en el intento de la catalogación, la correspondencia. No murieron, por gracia de Dios. Y luego, o sea que ha cambiado un programa en la marcha. No hemos dudado en adaptarnos a la realidad. Y luego ha venido el volumen también de las documentación y objetos dispersos, varios, que hay un montón, que es la gracia de gran parte del archivo. Son unos documentos imprevistos, de sorpresa, casi cosas extraordinarias que hay allí. Y luego, final, el 8º volumen, en la marcha hemos pensado también editar la biblioteca de Federico, que fue una reforma de la tesina de licenciatura don Manuel Fernández Montesinos, que la readaptamos un poquitín y finalmente fue publicada. En todo eso veis que falta el volumen que antes era el 6º previsto, nable fotografía. Pero como llegamos ya con el último volumen, el 8º, en el año 2005, mientras tanto todos los medios técnicos han cambiado y nos ha parecido, y a don Manuel le ha parecido inútil y completamente tonto de publicar en papel descripción de fotografías con personajes, cuando todo eso tendría que ir en una especie de catálogo visual, o sea, que se puede ver. Por eso no lo hemos publicado este último. O sea, adaptado de 6, cambiado el orden y hemos llegado a 8 volúmenes entre 1991 y 2005, sí, creo que es. Luego también lo que cambiamos en el camino fue la ficha de signalética, porque la ficha adaptada únicamente a textos, como en la marcha hemos incluido materiales de teatro, trajes, otros elementos y documentos que desde luego no tienen nada de textual, hemos tenido que adaptar también la ficha. O sea que en la marcha nos hemos dado souplesse, como dicen en francés, para darnos a los materiales que había. O sea, hemos tratado esto. Y luego, para facilitar el paso de un volumen a otro, porque hay poesía, hay teatro, hay prosa, correspondencia, materiales varios, etc., siempre hemos dado índices. Y los índices permiten cruzar y viajar de un volumen a otro. Siempre hay un índice, por lo menos uno que es onomástico, otro es uno de cronológico, que son los fijos, y luego los hay también si es de poesía, si pertenece el material a un libro o a otro libro, o a un teatro, o a una pieza de teatro, y así los que consultan hoy el catálogo, si consultan los índices, pueden viajar en el catálogo. O sea, ha sido un poco marcha. Sí, y esos índices parecen cosas que
que son un poco invisibles, pero son cruciales. Yo me acuerdo que hubo momentos en que yo necesitaba saber, tenía que mirar el papel para poder fechar otras cosas. Entonces podía mirar el índice que había de todas las cartas escritas en X fecha y poder compaginar eso con obras de poesía o de teatro y tal para poder fechar mejor, como por su forma de usar el papel, ¿no? Entonces son cosas que parecen muy sencillas y invisibles, pero luego se vuelven muy importantes, ¿no? y cruciales en la investigación. Sí, y otro elemento que hemos querido hacer es cada vez añadir volumen por volumen, adenda et corrigenda. Es que nos venían documentos que completaban o documentos que habíamos malinterpretado, que alguien que nos señaló, o que había faltas o errores en los textos, en la descripción. Hemos siempre, agradecidos además, corregido y juntado los materiales nuevos que venían. O sea que en cada volumen hay una especie de hoja, de adenda y corrigenda que completa lo que precede. En el último volumen al final hay toda una sección con adenda et corrigenda a los 7 volúmenes que preceden. O sea, no nos hemos escondido de los errores y faltas que hemos cometido. No, y siempre hay que ir añadiendo cosas, eso está claro, eso es normal, ¿no? Yo quiero tomar una pausa ahora mismo para escuchar las palabras del poeta y profesor Luis Muñoz, que es un escritor y estudioso granadino que nos habla desde Iowa, en Estados Unidos ahora mismo. Es recipiente de premios de poesía como Ciudad de Córdoba, Ojo Crítico, Generación del 27, además de ser editor y traductor. Y también ha comisariado una exposición sobre Gallo, la revista que dirigió Lorca. Entonces vamos a escuchar a Luis. La catalogación general de los fondos documentales de la Fundación Federico García Lorca, yo creo que es uno de los hechos más redondos y felices de la investigación literaria española contemporánea, por lo meticulosa, lo rigurosa, lo clara y lo eficiente que resulta. Está concebida, como el propio Cristian de Paepe ha señalado, como un instrumento de trabajo de primera necesidad y uso cotidiano que busca ante todo ser útil y encarna la idea de que la utilidad en un proyecto de estas características depende de su comodidad. Comodidad es entonces un concepto clave, además de complejo en su proceso de materialización. La contribución de Cristian de Paepe al estudio de la obra de Lorca en la edición de los catálogos resulta, por tanto, a todas luces impagable, por lo mucho que ha dado de sí hasta el día de hoy y por lo que va a dar de sí en futuros investigadores. Se suma a sus fundamentales trabajos sobre Poema del Cantejondo, Romancero Gitano o La Juvenilia, que tanta luminosidad han aportado al conocimiento dinámico de la obra de Lorca. Por otro lado, en la redacción de las fichas que describen cada uno de los documentos, la utilidad-comodidad no está reñida con una especie de sutil plasticidad expresiva, ni con algo que no puedo llamar sino animación. Esta animación tiene que ver en primer término con la naturaleza única y transformante de los documentos, pero también con la escritura viva de las descripciones. Imposible no acordarse ahora de la famosa declaración de Lorca en su conferencia Imaginación, Inspiración, Evasión, de que la misión del poeta es animar en su exacto sentido, dar alma, dice. Quisiera poner un breve ejemplo animado, cogido al azar entre cientos de ellos. Documento 28.
Canción definitoria para Panda, 1920-1925. Canciones. Empieza para Panda. Acaba Sierra sin caminos. Una hoja, 174 por 248 milímetros. Autógrafo en verso. Cuartilla sin numerar. Escrito el recto a lápiz, el vuelto en blanco. Título dedicado a Juan Vicens y firma a tinta azul. Papel afectado por la acidez con señal de pliegue. Debajo de la firma, dibujo de un sol con cara. Ahí está. Gracias, Luis. Yo no sabía que estas fichas tenían ese aspecto casi poético. Parece un poema modernísimo. Es un encanto escucharte y leerlo. No te conocía, espero tener vida para encontrarte en algún momento y trabajar amistad juntos. Gracias. Es muy bonito, a que no lo pensaste. También a mí me encantó, ¿no? Esta forma de leer las fichas, ¿no? Y la idea de dar alma, ¿no? Que la ficha da alma al material también. Entonces el archivo mismo, ¿no? Está como corporalizando vida, ¿no? En cierto sentido. Entonces yo quiero cambiar el enfoque ahora mismo de los catálogos más bien a los materiales mismos, los objetos, los documentos que están en el archivo. Entonces quiero recuperar esta idea de animación que subraya Luis, ¿no? Que animación de los materiales, los poemas, catálogo, el alma que la gente percibe en materiales. Y esto me parece curioso. No es solo el caso de Lorca, pero creo que es el caso suyo en gran medida. Que hay mucha gente cuando ven manuscritos de Federico quedan cautivados, ¿no? Por el poder del original, ¿no? Perciben como una cierta autenticidad, ¿no? En su puño y letra. Entonces, ¿te pasa lo mismo, Cristian? ¿Tú has visto un montón de originales, de autógrafos? ¿Se cansa uno de ver los originales de Federico? No, precisamente que son corpus et alma. Eso es lo que pasa, son cuerpo y alma. Bien lo dijo el poeta Luis hace un momentín. Efectivamente, los documentos tienen y viven porque tienen alma. Y además, eso es el porvenir de todos los documentos que están allí, si puede hablarse del futuro o del porvenir del archivo, lo tiene porque precisamente tienen alma. El cuerpo a lo mejor muere, pero el alma no va a morir, eso va a continuar viviendo. Es lo que es la fuerza, es otra manera de compaginar, ¿sabes? Ese corpus alma. Y yo, en cierto sentido, como investigador, he sido materialista, porque me he fijado en el materia prima de lo que es un poeta. Son sus textos, material. Pero al mismo tiempo he sido muy espiritualista, porque he tratado de sacar el alma del texto, comentándolo, editándolo, trazándole su vida genética. Y esa combinación es lo que da el porvenir a los textos de Federico. Exactamente. Y luego, cuando ves los textos, porque me dices que siguen interesándome verlos, porque son bellos, son textos hermosos. La letra, sobre todo sus últimas versiones finales, cuando lo copia en limpio, cuando hace copias en limpio, traza belleza, porque son como dibujitos. Sí, totalmente de acuerdo. Los textos son dibujos. Y también la inversa, la otra parte, cuando hace un dibujo, pues muchos dibujos son como textos. Hay que leerlos. A veces hay textos dentro, incluso. Esa combinación del artista completo que haya de escritura. Y luego, otro elemento es el descubrimiento, la sorpresa de descubrir cosas que no conoces. Y cuando descubrí en Amberes, en 1998, preparando una exposición en Amberes, cuando di con el gráfico de la petenera, que te lo voy a publicar en el libro que vas a hacer, o en lo que vas a hacer con él. Esto fue una sorpresa, pero tengo un cariño particular, desde luego, a ese texto, porque pude encontrarlo lejos de España, ni en París, donde había nacido, sino
en Amberes. Encontrar y haber trabajado una vida completa en Lorca y particularmente en el poema del Cantejondo, descubrir por fin el autógrafo de una versión del gráfico de la Petenera fue pues, por eso no me canso de ver ni de apreciar los textos. Ya. ¿Piezas favoritas? Me has preguntado. Unas piezas favoritas tuyas. Pues diría el caballito alado que siempre va apareciendo aquí. Caballito alado. Ese caballito alado figura en uno de los 7 o 8 volúmenes que hemos confeccionado para el catálogo. Está en uno de ellos. Ese caballito alado, y es también eso, caballito alado, tierra, toca tierra y al mismo tiempo es aire. Sube al cielo, es tierra y cielo. Es otro modelo de compaginar lo que es materialidad y espiritualidad, o sea, ideal, que es el Pegasito, es el Pegaso que vuela, que tiene tanta tradición clásica. La merienda también, la merienda. Sí, el otro día cuando que hemos puesto, creo. Ya ha pasado la merienda, y le tengo también particular afección porque es el dibujo que orna un libro de homenaje que me hicieron en Lovaina cuando me jubilé. La fundación, don Manuel, me permitió utilizarlo como la carátula del libro de homenaje. O sea, también tengo por eso. ¿Sabes? Son detalles. Otra cosa que a mí me encantaba cuando lo descubrí fue una carta escrita en la corteza de un árbol. No sé si lo has visto alguna vez. Esto me suena, pero tendría que haberlo visto porque... Sí. Un mensaje escrito en la corteza de un abedul. Al otro lado, ¿no? Sí, yo lo he visto hace años. Sobre, y dentro del sobre hay 2 cosas. Una pieza de corteza con un mensaje. Me parece que Federico escribe a sus 2 hermanas. A lo mejor me equivoco. Parece que es a Vicenta y a doña Isabel que escribía. Y luego añadía una hoja seca del mismo árbol. Laura no se acuerda de esto porque lo habrá visto. Me hemos tocado de mano. Eso es una sorpresa enorme. La naturaleza combinada con la escritura del hombre. Es pues a mí eso. ¿Y tú crees que, Cristian, este tipo de cosas, evidentemente, o sea, un apunte o una nota a alguien en una corteza, esto evidentemente son cosas que la gente no piensa que van a estar en el archivo. ¿Tú crees que en general hay cosas que la gente conoce menos del archivo en términos de objetos? ¿Hay cosas que no se ven tanto? Yo pienso que sí, porque sobre todo en cuanto a decorados que se conservan, a trajes, figurines, por ejemplo, los cuernecitos de la cachiporra, es una cosa... Mira aquí los... Ahí está Don Perlimplín. Ya de Don Perlimplín, que esos cuernecitos ahí, pues cosas guardadas. Hay otras cosas que extrañan, por ejemplo, la camisa de marinero, su traje de marinero. Mira, aquí también está. Tenéis todo preparado, ¿eh? Y sale. Y luego, con esto va un diploma firmado por el capitán del barco cuando cruzaron el Ecuador. Hicieron una fiesta y ahí bailaron todos los vecinos. Noralange, ¿no? Y luego hay un documento que prueba que efectivamente Federico en tal día, que no me acuerdo cuál fue, pasó el Ecuador y lo guardó. Son cosas curiosísimas. Pasaporte, por ejemplo. Hay uno que tiene huellas, como dicen, de los dedos, dactilares. Impresión de mano en un pasaporte. Cosa por el estilo. Y que luego da vida al estudio de que no es nada fastidioso, porque te vas encontrando con un montón de cosas. Lo más fastidioso para un no conocedor pudiera ser, por ejemplo, los textos, pero para el filólogo, desde luego, eso es luego lo más atractivo. O sea, para mí ha sido una constante alegría trabajar en los documentos.
Pues pensando en eso, vamos a escuchar las palabras del profesor Christopher Maurer, que también ha disfrutado muchísimo del estudio Lorca, es editor, traductor y autor de múltiples textos de y sobre Lorca, como sabéis, y también ha sido comisario de exposiciones como la que estuvo reciente en el Centro Federico García Lorca hace poco, el Jardín Deshecho, ¿no? Y ahora nos va a hablar Christopher desde Boston. Christopher desde Boston en Estados Unidos. Cristian y Christopher son dos cosas diferentes. Uno es Cristo, el otro Hola, es... querido Cristian, te mando un abrazo desde Boston. Ya ves lo bien acompañado que estoy de tus ediciones, de tu magnífico catálogo de los fondos de la Fundación, un instrumento de trabajo que ha sido imprescindible para mí, que ha hecho posible también el trabajo del nuevo Centro García Lorca en Granada. Cada una de tus obras ha sido no solo una obra finísima de crítica textual, de interpretación, sino de una obra de amor a la letra, al poeta, atención amorosa, en fin, una filología ejemplar. Gracias por mantenerla tan viva y gracias en este Día Internacional de los Archivos por reforzar todo lo que significa el archivo, no solo en sus dimensiones textuales, sino en su aspecto ético y moral. Un pacto de la memoria es lo que tenemos que hacer, y no solo con la vida y obra de nuestro poeta. Y yo recuerdo ya con la siempre problemática nostalgia horas de verano muy agradables en la fundación o en la residencia entre amigos, con Manolo, con Isabel, con Rosa María y con Sonia, que te ayudaban con el catálogo. Y recuerdo tu esfuerzo por reunir, ordenar e interpretar textos, papeles dispersos. Has descifrado más de un palimpsesto y has colocado muy bien las piezas de un gran mosaico, ahora más visible gracias a tus esfuerzos. Amigo Cristian, amigo mío y amigo de lo que significa el archivo en el siglo XXI y lo que significa el archivo de García Lorca. Desde aquí te felicito, celebro todo lo que has hecho, te doy las gracias. Un abrazo y que nos veamos, espero, muy pronto. Chao, Cristian. Muchas gracias, amigo. Vaya amigo de verdad que sois todos los que habéis pasado ya. Me da una enorme alegría. Y exageráis mucho, ¿eh? Es que todavía no he muerto, ¿eh? No hay que hacer recordatorio tan pronto, ¿eh? Gracias, Christopher. Tenemos un nombre que se parece mucho, Cristiano y Christopher. En flamenco, el Christian y el Christoph suena casi idéntico, con la sola diferencia que el nombre de Christopher acaba en Tov, y Tov en flamenco como en hebreo además significa bueno. Christopher es cristiano bueno. Gracias. Pues y además son como hermanos en este trabajo, ¿no? Que llevan mucho tiempo. Efectivamente. Y hemos en cierto momento colaborado mucho, porque gracias a los trabajos tanto de Andrew como de Andrés Soria como de Christopher hemos podido finalizar tomos del catálogo, porque íbamos compaginando las ediciones que estaban preparando o que estaban preparadas ya. Hemos podido compaginar precisamente los trabajos tanto de descripción como de edición que estaban haciendo ellos. Sin ellos, el catálogo tampoco hubiera florecido, hubiera podido verse en la manera en la que acabó. Gracias. Sí, y yo, ahora que lo dices así, quiero recoger algo que estaba diciendo Christopher ahora mismo sobre el archivo es un pacto de la memoria, ¿no? Como
para mí esto es algo crucial. Los fondos de la fundación para mí están profundamente marcados por el paso del tiempo, por el exilio, la diáspora, la generosidad de la familia que donaron sus materiales al crearse la fundación, la generosidad de amigos, de otros críticos y colegas que colaboran en todo el proyecto de llevarlo para adelante, ¿no? Las compras oportunas o importantes que hizo la fundación para hacer crecer el fondo. Entonces, en cierto sentido, algo que muchas veces pensamos en el archivo como materiales, pero para mí el archivo y estudiar el archivo mismo es como estudiar nuestro pasado y nuestras vidas, ¿no? Son historias humanas en cierto sentido. Entonces, quería preguntarte hasta qué punto o cuáles han sido para ti materiales que hablan, que te parecen hablar más del pasado o que hablan de vidas, ¿no? De historias en particular. ¿Hay materiales que resaltan esa cualidad humana más para ti? Yo creo que en cierto sentido ya estabas diciendo esto antes sobre objetos personales, ¿no? Y huellas dactilares, ¿no? Y esto. Sí, más o menos hemos ya tratado un poquito, porque es otra vez el tema que hemos tratado al principio de corpus et alma. Es otra vez, es la materialidad de las cosas, pero que nos llevan a un lado ético, estético, moral o espiritual incluso. Los materiales efectivamente no lo son simplemente materialidad, porque hablan, son signos, son señales de vida. Todo el problema del verbo que está ahí metido. El verbo que he hecho, como sabéis, he hecho teología y filosofía y he estudiado un poco todo lo que es la teología del verbo divino, luego es la reproducción del verbo humano en Jesucristo. Es un poco eso. Yo, como cura, sabéis que lo soy, que sigue siéndolo y trato de serlo. He tratado de combinar esto, esa materialidad de las cosas, el corpus de documentos, con un alma. Hablan. Los manuscritos son autógrafos los que hemos tratado, no son simplemente copias de escrito de alguien que ha copiado por su mano propia de otro, no. Son autógrafos la mayoría. O sea que ahí está el propio autor metido en su letra puña. Son testigos, mensajeros. Como cada manuscrito es una especie de reliquia y, como bien sabéis, a los santos hay que tocarles. Y eso es la fuerza que da el poder tocar una reliquia, un texto que no es reliquia, sino que es memoria viva. Eso es la fuerza que me ha alentado toda la vida para continuar ese tipo de trabajo, memoria viva. O sea, Federico sigue contando y sigue cantando, sigue bailando, sigue dibujando cuando le tocas los dibujos o los textos, los autógrafos. ¿Ya? Eso es lo bueno y lo bonito. Si vas a ver una exposición de textos de Federico, la exposición de Schwitz que me has dicho que habéis organizado ahí, y cuando están en vitrina, está bien, pero poder abrirlos, darle la vuelta, ver la filigrana, sí, filigrana hay, el papel de marca, todos esos detalles, el tocar, el palpar el papel diferente. Además, esto nos permite incluso distinguir lo falso de lo verídico, porque en alguna ocasión, de acuerdo, habían surgido textos que decían de Federico, y hemos podido decidir que no lo fueron, porque por el papel, por la tinta, por la filigrana, por la época de escritura y el papel que empleaba en aquel momento no podía ser. O sea que no es negativo, yo lo veo muy, muy positivo. El material textual tiene alma, habla, y lo ha dicho muy bien Christoph. Y pensando en eso y en esas historias humanas, hemos visto también la imagen de Federico con Miguel Pizarro, por ejemplo, todas estas las familias, los amigos, el alma que tú encuentras dentro de los objetos me hace dirigirnos la mirada un poco hacia otro tema que es el archivo mismo y todo el tiempo que tú trabajaste en el archivo, ¿no?
durante años. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo fue trabajar en la fundación? Para mí siempre ha sido un archivo muy particular. O sea, entre todos los archivos donde he trabajado, cada uno tiene su cosa, ¿no? Pero la fundación siempre ha sido un sitio muy particular para mí. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo ha sido el ambiente ahí? Pues el ambiente bien lo dices. Ambiente es, en primer lugar, el aire que respiras. Es el ambiente. Y el aire que se respiraba ahí, en la fundación, fue un aire sano de trabajo. Lo he experimentado, trabajábamos bien y las chicas colaboraban muy bien y don Manuel ayudaba y la gente que pasaba. Un aire de cumplir con una especie de cometido humano. Es lo que reinaba, por lo menos yo lo sentía así. Un aire de familia, eso has insistido, es un aire de familia. Con vocación de conservar lo que era propio de una época, de un personaje de la familia. Conservar, pero también mandarlo a estudiar. No solo conservar, sino dejarlo estudiar y finalmente propagarlo. Esa es la función de todos los archivos. Esa triple misión: conservar, estudiar y propagar. Si se puede cumplir estos tres cometidos, pues el archivo va a vivir mucho tiempo. Que viene Cristian, decía, atención, que viene Cristian. Es el aire que tenían allí cuando yo venía. Pues de 9 a 12 trabajábamos duro. A las 12 nos preparaban un café. Y aquí quisiera contar un detalle, una anécdota de doña Isabel. Siempre preparaban, cuando venía doña Isabel, un café doblemente fuerte que no los otros días. Preparaban un café fortísimo, una especie de expreso que yo no era capaz de beber. Entonces pedía que me preparasen agua caliente y añadía agua caliente hasta llenar toda la taza. Y la tía Isabel me llamaba Cristian el agua fe en vez del café. El agua que viene, el agua fe, me decía. Y tengo aquí guardado, no lo puedo enseñar, un volumen del romancero gitano, de la edición aquella que hicieron para Iberia. ¿Os acordáis? Esa hermosa que me dedicó, la tía Isabel me dedicó un volumen de letra roja, uno de los pocos volúmenes que hay de uno así, me parece que hay, todo con numerito y todo firmado por ella y por la fundación, y me hace una dedicatoria y dice: a Cristian mi agua fe. Es una cosa hermosa. Y tengo un montón de libros en biblioteca privada, aquí al lado, que tengo aquí un armario lleno todo de cosas de Lorca, y casi la mitad de los libros llevan dedicatoria. Qué bonito. O bien de la fundación, o bien de los escritores y amigos, colegas que pasaban. Porque es una cosa del ambiente familiar que hubo allí. Y pasaban visitantes, colegas. El hispanismo andaba por casa. Ahí he encontrado filólogos y amigos y compañeros y colegas de todo el mundo, no solo lorquistas, sino del hispanismo internacional. Y como casi siempre residían en la residencia, ahí dormían, se alojaban, como a mí me daban ahí cama y comida y mesa, pues por la noche hablábamos. Y he visto la mitad del mundo del hispanismo ahí gracias a Federico. Eso también es un elemento que quisiera subrayar. Y creo que lo haces con razón, porque era un espacio, tú trabajabas realmente al lado de otros que estaban ahí para hacer la investigación, ¿no? Entonces conocías a mucha gente y además doña Isabel estaba, su oficina estaba como 2 puertas más para allá, Manuel estaba, ¿no? Laura estaba, o sea, hay una sensación, lo que dijiste antes, de responsabilidad también sobre lo que estás haciendo, sobre avanzar el campo, sacar las cosas de una forma cuidadosa, porque mucha gente va a leer esto. Entonces yo creo que eso estaba ahí también, ese compañerismo entre los críticos y la gente que estaba trabajando otros proyectos, estudiantes también, he trabajado ahí al lado de estudiantes, ¿no? Entonces es muy bonito. Sí. Ambiente
Hablaste de ambiente, Sí, solo el aire que respiramos, también es el mundo que vivimos. Y sí, ese por supuesto. fue todo el mundillo, el mundo universo de lo que es la investigación lorquiana y la investigación filológica, porque la mayoría de los filólogos de historia y literatura española en algún día han tratado algo de Federico, o sea, pasaban, sabían algo de la residencia, subían, nos visitaban y hablábamos un momentín. Guardo amistades bueno, mira, estás tú allí, de Es aquella verdad, y nos época conocimos. y continuamos viéndonos y Claro, hablándonos. claro. Pues mira, Pero ahora lo que voy a hacer es poner escuchar la intervención de Andrés Soria, sí, porque bien conoce Andrés ese ambiente y la labor tuya allí, ¿no? Andrés es editor de una variedad de textos lorquianos, autor de otros muchos estudios sobre Lorca y la generación del 27. Y comisario también, por ejemplo, de una habitación propia, que es una exposición de despedida y bienvenida del archivo cuando se trasladó de su casa en la residencia de estudiantes al centro en Granada. Entonces vamos a escuchar las palabras de Andrés. enorme alegría me dará, Andrés, de volver a verle. Para mí, como para muchos otros investigadores, han sido fundamentales las ediciones, en principio. Las ediciones críticas, la poesía inédita de Juventud, el romancero gitano, el poema del Cantejondo. Las ediciones de Cristian de Pape. Pero, a su vez, el primer paso, todo el mundo sabe que para cualquier edición crítica, el primer paso es la colación, el comparar todos los testimonios. Y para suerte de todos, la gran mayoría de esos testimonios impresos y sobre todo manuscritos se encuentran extraordinariamente descritos y ordenados en los 8 tomos del Catálogo General de los Fondos Documentales de la Fundación Federico García Lorca, que es como se llama el conjunto de este catálogo. Cristian fue ayudado por Rosa Illán y Sonia González, y también en cierto momento por Manuel Fernández Montesinos, que se especializó en biblioteconomía. Pero el gran sostenedor de todo ello fue Cristian. La tenacidad, la paciencia, la acribia filológica, en su caso, se juntan con la intensidad interpretativa y se juntan mediante el pegamento de un entusiasmo contagioso. Si, aunque sea banal, recordamos que filología quiere decir amor a la palabra, todos tenemos la suerte de que el idilio de Cristian de Pape con la palabra de Federico García Lorca ha dado unos frutos fabulosos. Gracias. Gracias a ti, Andrés, gracias a ti. Qué contento estoy de volver a verte. Estás impresionante, cómo te han tomado así de abajo arriba. Pareces como un gigante, ¿eh? Uf, qué fuerte, qué fuerte. Oye, volveremos a vernos pronto. Ojalá quisiera volver a ver toda esa buena gente. Y yo tengo que confesar que hasta ahora no he entrado en el nuevo centro en Granada. Un día pasé al lado, que estaba en Granada, y me encontré con la puerta cerrada y no pude verlo. Desde luego, Lauri, me gustaría un día ver el centro, a ver de Cuenta pendiente. cómo está actualmente, el ambiente que tiene hoy, si es algo parecido, si es diferente, tal como es. Ya, bien. No, y eso yo creo que lo que Andrés dice sobre el amor a la palabra, ¿no? El entusiasmo contagioso. O sea, todo esto yo creo que acierta mucho Andrés contigo. Yo creo que también es algo que, lo que tú dijiste antes, se respiraba esto también en la fundación, en la residencia.
Ya. y lo hacía un sitio muy especial, ¿no? Y, pensando en esto y ahora hablando del centro, como estábamos hace un momento, quería ahora pensar un poco en el futuro del archivo, ¿no? Que estamos en esta nueva época y el catálogo es impresionante, 8 volúmenes de bibliografía descriptiva de todas o casi todas las piezas del fondo, especialistas y bibliotecarios siguen usándolo. Entonces, quiero saltar ahora mismo a escuchar las palabras de alguien que trabaja intensamente con los catálogos y el fondo de la Fundación hoy en día y muy reciente, quien es el director de la Biblioteca de Andalucía, Javier Álvarez. Javier supervisó y ejecutó tanto el traslado de los fondos de su casa en la residencia hasta el Centro Lorca, esto hace 2 años, ¿no? Y también supervisó y ejecutó su posterior instalación en el centro. Entonces está muy al tanto de los fondos y también ha usado mucho los catálogos. Entonces vamos a escuchar lo que dice Javier. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Álvarez, hoy es 5 de junio, es una fecha muy señalada. Les hablo desde el archivo de la Fundación Federico García Lorca, en el centro que lleva su nombre, aquí en la Plaza de la Romanilla, en Granada. Y no lo hago solo en nombre propio, sino también de la archivera, Rocío Liñán, de su jefa de servicio, Ana Melero, y de la técnico de conservación del Ayuntamiento de Granada, Sonia Manganel. Somos el personal que hemos tenido la suerte, por una parte, el privilegio por otra y la responsabilidad de acometer esta tarea de instalación de este valiosísimo fondo, la obra de Federico García Lorca, todos los documentos relacionados con su vida y con su producción literaria. La correspondencia, fotografías, manuscritos, etcétera, de Federico, y todo ello lo hacemos gracias a esta obra magna llevada a cabo por el profesor Cristian de Paepe y sus colaboradoras, entre las cuales las más habituales, Rosa, María y Jan de Haro y Sonia González García. Para nosotros, el catálogo general es nuestra herramienta de trabajo cotidiana, es nuestro vademecum, es nuestro libro sagrado, es el instrumento fundamental para la búsqueda, para la localización, para el servicio a investigadores de cualquier documento de este archivo y biblioteca. El catálogo general es una obra en 8 volúmenes que se comenzó en el año 92 y a través de 16 años hasta 2008 culminó con la práctica totalidad de documentos del archivo, desgraciadamente excepto fotografías, pero todo el resto de documentos del archivo, y es una obra que desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista técnico y tecnológico es impecable, con los medios de que se disponía en los años 90 y primeros 2000, 4 secciones fundamentales: la descripción e identificación bibliográfica, la descripción formal o catalográfica, la descripción o análisis de contenido y las notas, entre las cuales la edición. Curiosamente son 15 rúbricas y son las 15 que coinciden en número y también en orientación con algo tan actual como son los metadatos de la Dublin Core Initiative, y para nosotros fue todo un descubrimiento el poder, con esta perfecta estructuración, pasarlo a PDF en caracteres OCR, y son hoy día el instrumento de trabajo básico y fundamental. Aunque fuera solo por este motivo, nosotros como profesionales tenemos que sumarnos al merecido homenaje que el centro, la Fundación Laura García Lorca, la profesora Melisa de Inverno, llevan a cabo al profesor de Paepe en este Día Internacional de los Archivos. Y así lo hacemos. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias, Javier. A ti tampoco te conozco y espero algún día conocerte también así, más cerca, porque ahora con la distanciación estamos a 1800 kilómetros uno de otro, y espero un día
darte la mano y estar un poco más cerca como a los demás que hemos visto pasar aquí delante de nosotros. Muchas gracias. No sabía que coincidimos con los 15 rúbricas, con algo que es, no lo sé, si en los años 80 del siglo pasado en Dublín ya tenían pensado una ficha tan completa como por lo visto hemos fabricado. A lo mejor te copiaron. Me extraña, pero fundamentalmente son los datos que uno necesita, pienso, en la catalogación de un documento. No creo que falte algo, de vez en cuando sobra algo porque algún material, desde luego, no cuadra bien con los 15 puntos de la descripción. Si, por ejemplo, de una muñeca no puedes poner el inicio y el acaba, por ejemplo, digo por caso. Pero eso me parece importante subrayar eso, ¿no? Que para Javier como instrumento sigue siendo impecable y tremendamente útil, ¿no? Y pensando en eso, me gustaría pensar en el futuro de los catálogos, en el sentido de que, por ejemplo, casi 30 años han pasado. Siguen siendo súper útiles. Yo iba a mostrarte mi volumen muy querido del número 1, que puedes ver aquí, que se siguen usando mucho. Mira, esto es, en inglés se dice very loved. Esto se ha usado un montón. Esta es mi copia del primer volumen. Esto se usa todavía todo el tiempo. Pero ahora pensando hacia el futuro, ¿qué te gustaría ver pasar con los catálogos en el futuro? Yo pienso en el tema de la digitalización, por ejemplo. Javier habló de esto. ¿Se puede hacer algo para que lleguen más al público? Yo creo que 3 volúmenes están accesibles por medio del Ministerio de Cultura. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué te gustaría ver pasar con los catálogos ya? Pues lo digo con palabras del título del libro de memorias de don Manuel, lo que vive en nosotros. ¿Os acordáis del título de las memorias de don Manuel? Lo que vive en nosotros. Para que sobreviva lo que vive actualmente aquí entre los que estamos, es que se digitalice todo. Me acuerdo una conversación que hemos tenido Manolo y yo antes de morir el abuelo. Ahí por los años, me parece que 2012 o 13, no me acuerdo exactamente del año, Lauri me lo dirá, si es en 12 o 13, no me acuerdo muy bien, que murió. Pero antes, será por 2008, 2009, que estuvimos hablando del futuro, del porvenir del catálogo. Cuando decidimos no hacer el catálogo de papel, sobre todo lo que es el material fotográfico, porque esto nos parecía realmente un despiste total. Y es entonces cuando abogué para escanear y para digitalizar completamente los volúmenes hechos ya. Os acordaréis que los volúmenes abarcan solo de 1898 hasta 1936. Han pasado muchos años, muchísimos años. Mientras tanto, han vuelto a encontrar documentación. Mientras tanto, han vuelto a escribir sobre Federico. Un montón de documentación de prensa que nadie sabe a lo que va todo eso. Y luego hay muchísimo escrito en revistas de poquísima circulación. Todo esto habría que buscarlo y meterlo, pienso, en un gran documento digitalizado completo, con los materiales ya descritos por nosotros, luego los fotográficos, añadirlos, porque la descripción está hecha. El material fotográfico, sí, la descripción existe, pero no está en papel. O sea que bastaría con introducirla. Y luego todo lo que no se ha catalogado en los años que después de 2008 hasta ahora hay material nuevo. Archivo de prensa, artículos de revista de poca circulación. Y luego también se podría hacer, lo estoy pensando en estos días que no podemos salir de casa, ni ir a los museos, ni ir a los archivos. Pues nos dejan entrar en los museos. Yo he visitado recientemente el Museo de Gante, he visto la exposición de Jan van Eyck, el pintor flamenco de los años 1400, que nada más que abrir fue cerrada la exposición. Pues si no podemos ir a la exposición viene a nosotros con los medios técnicos.
Entonces, dejar acceder al público interesado en Federico gracias al escaneo que se puede hacer de toda la documentación. Eso es lo que sería, pienso, un futuro. Así guardaréis viva la memoria de Federico en su archivo. Es lo que el porvenir que os deseo. Y yo creo que o sea, la residencia ha hecho un esfuerzo tremendo en intentar digitalizar la mayor parte de la parte histórica del legado, de los manuscritos y tal, pero es verdad que para mí el archivo de prensa que se tiene, no solo de la época, que tienen algo, pero quiero decir más, o sea, todo el archivo de después es una joya tremenda y además porque está totalmente enfocado en esa parte del archivo, está enfocada en Lorca y eso es muy difícil si no tienes tiempo ni dinero para estar en todos los archivos por todo el mundo y no puedes saber si algo salió en algún periódico, pues ahí está todo recogido. Entonces, estoy de acuerdo contigo, hay muchas facetas que podrían ahora con tiempo y los medios, ¿no?, tecnológicos ahora incluir y eso podría expandir muchísimo más el campo también. Si me permitís lanzar una idea académica, ya no para mí porque ha pasado ya todo eso, pero hay que encontrar algún profesor o un grupo de profesores de literatura española andan a estudiar a estudiantes de licenciatura, hoy día es lo que es la maestría de hoy, para que hagan tesinas sobre, por ejemplo, el material de la prensa y los textos de poca circulación y que continúen el trabajo. Yo he tenido varios estudiantes que han hecho tesinas de licenciatura, decíamos antes cuando estaba de profesor. Desde luego ahora esto está parado, pero me gustaría que algún colega joven lanzara la idea en España de continuar esta faena. A mí me parece fantástico y esto me lleva al último punto realmente para nosotros, que es sobre el archivo. Yo creo que es normal que mucha gente piense que ha llegado a Granada y está descansando, está conservado bien y está como estático, y me parece natural, como digo, que la gente piense eso, pero hay tanto que se ha dicho de Lorca, se le ha editado mucho, la gente piensa que ya se ha dicho todo, ¿no? Entonces, mi última pregunta realmente es sobre, para ti, si el archivo todavía tiene cosas para revelarnos, ¿no? ¿Qué más nos puede dar el archivo? Para mí es un campo abierto realmente, pero ¿cómo lo ves? Me parece que va la pregunta a la que me voy a quedar corto, porque como en los últimos años, desde 2005, más o menos 2007, no he, y lo confieso, y no lo niego, he dejado un poco la investigación propiamente dicha de la obra de Lorca. Cuando uno se jubila, lo sabéis muy bien, forzosamente te separas de algo. Te quitan fondos, te quitan becas, te quitan asistentes, te quitan local, te quitan material técnico. Sí, y esto es crucial, esta materialidad de la investigación es crucial. Ya no tienes acceso a las publicaciones, a los libros que se publican, o sea que ya no sigues el ritmo porque ya no estás tan cerca ni tan. Entonces, en este sentido, no podría yo actualmente dar consejos de lo que queda exactamente ahora por hacer, sino lo de la prensa, por ejemplo, estudiar también el lado de la fotografía. Eso es todo un mundo que puede enriquecer todavía la biografía de Federico García. Bueno, sobre este tema de caminos para el futuro y tal, me gustaría escuchar ahora mismo las palabras de la profesora Elide Pitarello, que es editora y traductora de Bodas de Sangre, ¿no? En 2013 y diversos estudios sobre las obras de Cernuda, Gómez de la Serna, Ramón Gaya, Zambrano, Juan Larrea, la lista es muy larga, ¿no? Entonces, Elide nos va a hablar ahora mismo desde Venecia. Buenos días. Mi nombre es Elide Pitarello, soy profesora de la Universidad Ca' Foscari de Venecia, donde estudié Filología Española.
Le debo mi temprano descubrimiento de Federico García Lorca no a uno de mis profesores de entonces, sino a un médico algo mayor, un humanista que vivía y trabajaba en la provincia de Padua y que al enterarse de mis estudios sacó de su biblioteca la obra completa de Federico García Lorca editada por Aguilar y me regaló este tesoro, la cuarta edición enriquecida de 1960. Recuerdo que me llamaron la atención los dibujos, las partituras musicales, los muchos testimonios que excedían el texto literario. Mentiría si dijera que surgió ya entonces mi interés por García Lorca como artista total, como encarnación de un talento herético que rebasa límites no solo entre varias artes y la vida, sino también entre la tradición y la vanguardia, entre la cultura áulica y la cultura popular, etc. Acostumbrada entonces a la geografía de los autores clásicos y a la monumentalización positivista de sus obras, gracias a los materiales reunidos en la edición Aguilar, empecé a plantearme un interrogante intrincado donde los haya. Es decir, ¿cómo llegaba García Lorca a hacer lo que hacía? ¿De dónde venían esos documentos? Fue mi primer atisbo de un archivo y de la multiplicidad de causas y azares que se entrelazan antes de que una obra tenga lugar. Desde que llegué a ser profesora, la presencia de García Lorca en mis programas de enseñanza fue una constante, pero tardé años en escribir sobre él porque cuanto más lo estudiaba, más me parecía difícil de abordar. Finalmente rompí el hielo con un trabajo sobre la autorrepresentación en Poeta en Nueva York y ya entonces tuve que acudir a los dibujos y a las variantes de algunos poemas. Fue en pequeña escala una práctica del montaje de varias competencias que luego llevaría a cabo para preparar la introducción a mi edición italiana de Bodas de Sangre, que traduje usando el texto fijado por Mario Hernández. Fue una tarea de varios años y consultar el catálogo de Cristian de Pape en la fundación, alojada entonces en la residencia de estudiantes, representó una experiencia aventurera. No solo encontré lo que buscaba, por ejemplo, información detallada sobre la relación de García Lorca con Manuel de Falla por un lado y con Barradas, Dalí y Buñuel por otro, sino también noticias que no sabía que necesitaba, como por ejemplo las relativas a la biblioteca del autor, aparte la bibliografía secundaria fundamental. Al final, muy agradecida, tuve que rendirme ante la evidencia de que el catálogo de Cristian de Pape y el archivo de la Fundación son para mí una estructura abierta a lo que no sé todavía. Lo mucho que se atesora allí encierra la oportunidad de explorar con nuevos planteamientos teóricos la función autor en relación con la obra, insisto, la obra entera conocida de Federico García Lorca en sus múltiples contextos. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Otra persona desconocida por mí que me gustaría conocer un poco mejor. Algún día espero, profesora, que Elide, me parece que se llama, ¿no? Elide, que podremos encontrarnos y trabar amistad. Muchas gracias por sus palabras. Ya. No, solo iba a decir que a mí me parece importante también que vayas viendo a la gente que el trabajo ha tocado, ¿no? Que uno a veces estamos aquí trabajando y a menos que uno conozca a alguien o establezca una relación en la biblioteca o en la fundación, en la residencia, pues la verdad es que uno a veces no sabe y ha llegado a muchísima gente. Entonces me parece importante. Algo que quería recoger de lo que decía Elide, no sé qué pensaste tú, es esta idea de lo que estábamos hablando, de lo que ella dice, me encantó, una estructura abierta a lo que no sé todavía. Ese es el catálogo para ella. Es como un cofre del tesoro, pero también es como marca lo que tienes y marca todo lo que no sabes. Y eso para mí es lo más impresionante. Te da ese chute de energía, ¿no? Cuando te das cuenta que, yo no sé qué es esto, ¿no? Es ese futuro. Me alegra mucho saber que la gente continúa consultando
el catálogo, y algunos que lo llaman una caja de tesoro. Desde luego, lo que pasa es que la caja no es lo que importa, es lo que hay dentro, ¿verdad? Es lo que hay dentro. La caja que hemos fabricado es una caja ya humana, simple, material, pero otra vez es dentro de este corpus material que hemos fabricado, el alma está ahí escondido. Y se me ha dado una alegría enorme ver que la internacional lorquista existe, ¿verdad? Y aquí es una persona de Italia, que conste que al lado de Andrew, de Christopher, de Andrés, de Mario Hernández, de Rafael Lozano, Rafael Martínez, García Posada, etc. Hubo todo un grupo de italianistas lorquistas que pude encontrar. Yo me acuerdo, cuando pienso un poquitín, Piero Menarini. Claro, iba a decir. De ninguno de ellos no sé nada, no sé si todavía viven, y si viven les saludo desde aquí, y si han muerto también les saludo de manera respetuosa, pero no lo sé. Laura Dolfi, que nos invitó a la conferencia en Italia, Gabriele Morelli, Annabella Cardinali, todo un grupo de italianos. Y puedo contar una pequeña anécdota. Claro. Piero Menarini vive y nos escucha, se riera mucho, porque, no sé, ¿os acordáis? Piero Menarini en cierto momento se ordenó de diácono en la Iglesia Católica en Italia. Él siempre había estado asistiendo en prisiones y en hospitales a los pobres y a los necesitados de aquellas instituciones. En cierto momento se hizo diácono, se hizo ordenar diácono. Y le escribimos, estaba preparando con Annabella Cardinali, estaba preparando la edición de la tragicomedia. Y pues le escribimos una carta de felicitación firmada por el Papa y Cardinali. O sea, de Papa, mi nombre que me llamo de Papa, claro. Y Cardinali. Le mandamos la felicitación de parte del Papa y sus cardinales al nuevo diácono, a Piero. Me gustaría también volver a saber de todos ellos, de Laura, Gabriel, Annabella, Piero, Rafael, que trabajaba en Italia, etc. O sea que la Fundación Lorca me permitió conocer a gente extraordinaria. Pienso, por ejemplo, Marie Lafranc, que tuvimos contacto porque editamos juntos la poesía juvenil. Ella escribió una especie de pequeña introducción para la edición juvenil. André Belamic, que encontré un día en la fundación con Manolo. Eso son ya de los... Yo tengo un Martín, el francés, que vivía en Francia. Profesor Cifuentes, Tinel, el de la música, Roger, Rafael Martínez Nadal, que tanto hizo para la publicación de los documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí todo el mundo, la internacional de Lorca, también me ha alegrado la vida. Sí, y yo creo que algo que subrayas ahí también es un sitio de fusión, ¿no? Es un sitio de muchas generaciones diferentes, ¿no? Y hay cierta continuidad, ¿no? Y yo creo que esto es crucial, que donde esté el archivo, que haya eso. Y ahora mismo ya sigue. Entonces están en buenas manos. Pues la Cristian... gente que piensa como un archivo es una cosa muerta, se equivocan, están completamente... Claro. Desde luego hay archivos muertos, los hay. Yo visito a los archivos y veo muertos, cadáveres, pero también veo archivos que viven, que vuelven a la vida y que nos siguen enseñando lo que fue a ser el mundo. ¿Sí? A todos los que han participado en el último momento, antes de que nos despiden, os voy a dar a todos un abrazo a poca distancia, ni 1,5 metros, ni kilómetros, de mano a mano, un abrazo muy apretado a todos. Muchísimas gracias. Hombre, y muchas gracias a ti. Yo creo que Laura va a entrar ahora mismo y nada, muchísimas gracias de mi parte
he disfrutado muchísimo de verte, de escucharte y también de aprender, porque algo que ha faltado, de hecho, es la historia de la construcción del archivo. Y para mí, que estoy muy interesada en la cuestión del archivo materialmente y teóricamente también, es una pieza que ha faltado. Y esto ayuda muchísimo a poner esa pieza en ese gran mosaico que decía Christopher. Así que mis gracias a ti. Gracias, Melissa, por la iniciativa que habéis tomado, que me habéis hecho mucho honor, que no me lo merezco. Hombre, claro que sí, claro que sí. Bueno, Pues antes de dar la entrada a Mario Hernández, que será el último en hablarnos, quiero daros las gracias a todos y prometer la digitalización del catálogo, que es algo que ya teníamos previsto, aprovechar para pedir ayuda en ello y deciros que ha sido para mí muy emocionante hacer este recuerdo de toda la historia desde los principios de la fundación hasta hoy, el archivo en su nueva etapa, y también con la ilusión y la seguridad de que esta serie de estudiosos, de personas que con tantísimo amor y dedicación han estado trabajando sobre los archivos de la Fundación, con esa seguridad de que va a seguir y que van a seguir acudiendo al Centro García Lorca y pensando que tiene mucho futuro en esta nueva etapa. Pues gracias a todos y ojalá. Gracias y un beso. Un beso. Un beso. Pues vamos a cerrar este evento con las palabras del gran lorquista Mario Hernández, que de una forma maravillosa junta tanto el homenaje a Cristian con la celebración del archivo mismo, ¿no? Las palabras de Mario que vamos a escuchar son muy poéticas y para mí constituyen una exploración de la memoria, ¿no? Nos llevan a la construcción del archivo en una etapa anterior a la fundación y nos recuerdan que el archivo, algo que hemos enfatizado ahora mismo en esta conversación, nos recuerdan que el archivo y este archivo en particular siempre encarna una experiencia humana, una historia vivida. Bueno, te dejamos y os dejamos a todos con las palabras y las evocaciones de Mario Hernández. Muchas gracias a todos. Gracias, Mario. Gracias de antemano. La figura y trabajo de Cristian de Pepe, que hoy he recordado en fiel homenaje por el Centro García Lorca de Granada, me trae indefectiblemente un cúmulo de recuerdos, unidos unos con otros como las hojas de un árbol antiguo y poderoso. Creo que el propio Cristian me disculpará que haya elegido una breve rama de ese árbol seco y siempre verde como contribución a este homenaje de muchos. El que hoy se denomina comúnmente Archivo García Lorca, cuyos orígenes vienen ahora en mi memoria, nace para mí en una primera imagen hacia 1974, en un hermoso piso de la calle Miguel Ángel, en el centro del Madrid moderno, donde habitan Francisco García Lorca y su familia, vueltos definitivamente de Estados Unidos, donde han vivido voluntariamente exiliados. Francisco García Lorca es entonces profesor emérito de la Universidad de Columbia en Nueva York, y su pasado diplomático y académico se revela en su elegante reserva, no exenta de calor y de inteligencia. Sin subrayados innecesarios, uno percibe en él lo que el verso popular llamó la luz del entendimiento. Las paredes de esa casa están adornadas con dibujos del poeta, que seguiré viendo en años sucesivos en la misma casa, ya regida por Laura de los Ríos Giner, viuda de Francisco desde mayo de 1976, con la de Isabel García Lorca, sus calculadas y temblorosas líneas en tinta china, los colores vivos al pastel o con lápices de color, me trasladan a un tiempo remoto y mítico, pero también a la sombra de un poeta asesinado en la flor de su vida
y en un tiempo que no deja de estar dolorosamente vivo para todos. De esos días de mediados de los 70, recuerdo la cita en aquella casa del editor y otras personas que van a formar parte de un proyecto que quedará inconcluso, la edición crítica de la obra poética lorquiana que fructificará en unos pocos volúmenes. Un detalle se me queda indeleblemente grabado en la memoria: los rollos de microfilm sobre la mesa de Francisco García Lorca. Allí reposan los manuscritos poéticos que forman parte esencial del trabajo programado. Conozco en ese momento, fugazmente, a Manuel Fernández de Montesinos, pero el dato central que ahora quiero evocar es otro. El poeta juglar y su familia han preservado un fondo de archivo de una riqueza pasmosa, como iré sabiendo con el tiempo. Ese poeta ha actuado, dejando ahora a un lado precisiones y matices, como un serio hombre de letras que es dueño muy consciente de sus manuscritos, al igual que guarda todo lo que tiene relación con su mundo creativo. En eso sigue unas pautas que no difieren en esencia de las que obedecen Juan Ramón Jiménez o Jorge Guillén, poetas casi avariciosos, sobre todo el moguereño, de su propio pasado. El supuesto juglar solo lo es a medias, como ya detecta Guillén en su temprano Federico en persona, semblanza y epistolario, publicado por primera vez en versión completa y no censurada en el Buenos Aires de 1959. Solo un archivo personal como el de Jorge Guillén, que se agranda con testimonios de familiares y de amigos, puede dar lugar a un libro tan rico como el citado. Una segunda estampa. Leyendo algún tiempo después una biografía de Falla escrita por el granadino Manuel Orozco Díaz, aparecida en la editorial Destino de Barcelona en el año 68, advierto que este da un dato hasta ese momento no tenido en cuenta por los estudiosos de Lorca. El autor de Noches en los Jardines de España y del concierto para clave recibió del joven poeta el argumento detallado de lo que habría de ser una ópera cómica en colaboración, de aires italianizantes y raíces andaluzas, La Calesera o, finalmente, Lola la comedianta. El recuerdo de Rossini y de Manuel García se vislumbra en la lejanía, sin querer hablar de dependencias concretas. Es tan solo una atmósfera romántica remota, con una mirada que trasciende a la de un Serafín Estébanez Calderón para entrar directamente en la fiesta, en el corro, en el canto. No es testigo el poeta, más bien partícipe, y con una actitud intelectual que ya es otra, con desdoblamiento de quien se siente dentro y fuera a la vez, rigiendo siempre lo que hace. Manuel Orozco había tenido en sus manos un manuscrito que describe, por lo que deduzco que entre los papeles de Falla o del poeta tiene que haber rastros tangibles de ese trabajo conjunto del que se tienen vagas noticias, entre ellas que no había pasado de mero proyecto. Por incitación del mismo Lorca, como contará Gerardo Diego, don Manuel musicaliza en 1927 el famoso soneto a Córdoba de Góngora, o excelso muro, o torres coronadas de honor, de majestad, de gallardía. Pero no llega a fundir su creación con la del joven granadino, en quien dejará, no obstante, una huella decisiva. A la búsqueda de esas páginas, recuerdo confusamente que hubo primero una consulta a Maribel Falla por parte de Isabel García Lorca por si en el archivo del músico quedaban huellas de la ópera cómica proyectada. Hubo un segundo momento al que fui amablemente invitado, la consulta directa de los manuscritos lorquianos. No era entonces una cosa sencilla. La seguridad de esos papeles había obligado a su reserva en un banco. La amistad y mediación de Emilio Gómez Orbaneja, catedrático de Derecho Procesal y amigo desde su juventud de Jorge Guillén, de Pedro Salinas y José Antonio Rubio Sacristán, determinó una elección, el Banco Urquijo, donde Orbaneja ocupaba cargos directivos. Allí trabaja también José Antonio Muñoz Rojas, que no se sentiría a disgusto con la decisión tomada.
pero el banco no tiene un lugar específico para guardar aquel tesoro y el recipiente que lo contiene, familiarmente conocido como la maleta de piel de cerdo con los manuscritos de Federico. Es una maleta grande, de viajeros de otro tiempo, con una piel reluciente de un color entre blanco y siena, y en ella no se guardan más que las cuartillas con el verso lírico, el teatro y las prosas del gran poeta. A falta de mejor solución, se decide guardarla en el depósito acorazado del banco, de apertura retardada. Para acceder a ella, la visita ha de ser comunicada con antelación, y ya en el banco se requiere un tiempo de espera. Con Isabel García Lorca y Laura de los Ríos me recuerdo en una sala adornada con algunos Goyas, entre ellos el retrato del conde de Floridablanca, una de las joyas de la breve pero muy selecta pinacoteca del banco. Nos llega al fin la maleta. No oso tocar ni un papel, solo voy de agradecido invitado. Las dos amigas, a quienes el poeta había dedicado sendas canciones antes de que se hermanaran con lazos de sangre ya en suelo americano, encuentran pronto lo que buscan, el desarrollo argumental de la operita, escrito con letra aplicada y clara, muy diferente de la de los borradores espontáneos. Junto a este manuscrito unitario, ya anotado brevemente por Falla, aparecen en apunte algunas escenas en las que se engarza un romance que pasará al libro de canciones, La niña del bello rostro. Junto a la baladilla de los 3 ríos, ese exquisito romance, que rivaliza con cosas de Gil Vicente o de Lope, forma parte de un continuum que desemboca en el primer romancero gitano, pero que a la vez suponen la visión, teatralización y musicalización de una estilizada y soñada Andalucía que Falla y Lorca están inventando en su obra. Ambos se acogen a una tradición refinadamente culta, pero que puede beber en manantiales tradicionales, vivos o del pasado, con la buena sombra de quien sabe hallar la vena más pura y transparente. Me estoy yendo de los archivos en papel, pero este brevísimo apunte no me permite otra cosa, pues de lo que se trata es de buscar el sentido histórico, la palpitación de unas cuartillas mordidas por las injurias y desorden del tiempo. He apuntado un dato complementario, la conjunción de voces, el testimonio oral en torno al Federico en persona guilleniano. La memoria es fiel e infiel a su manera, pero perpetúa la impresión fugaz de una persona. Muy consciente de sus límites, Lorca dice en su verso a Ignacio Sánchez Mejías: yo canto para luego tu perfil y tu gracia. No dice para siempre. Ese luego, como creo que notó Francisco García Lorca, es más voluntariamente impreciso, a la vez que más exacto. Se desprende de la medida desmedida y tópica para atender a la posible y abarcable. Puestos en ello, se me cruzan por la mente algunos de los testigos que conocen lo que falta, como dice el verso del del romance con lagunas lorquiano. La memoria infiel añade matices y vivencia y aliento a lo que el papel ha podido transmitir. Por eso me permito evocar ahora una última estampa, acudiendo a un hecho que atañe a vivencias compartidas, tantas veces compañeras del registro documental. Recuerdo y no recuerdo, que dijo Blas Otero, una tenida en casa del arquitecto José María García de Paredes y de su mujer Maribel Falla, con Isabel García Lorca, Laura de los Ríos y Manuel Ángeles Ortiz. El paso por Madrid del pintor y amigo es el que determinó la reunión a la que tuve la suerte de asistir. No sé si de manera predeterminada, la conversación giró en torno al recuerdo del concurso de cante jondo, evocado por Manuel Ángeles con memoria fidelísima. Nos habló del interés de Falla por las melodías de cantes y cantos populares, deseoso de fijar en el pentagrama los tonos rotos, medios tonos o cuartos de tono,
para lo que acudía al buen oído del pintor, capaz de reproducir las melodías originales sin traicionarlas. La fijación de las notas exigía sesiones repetitivas, pues Falla era investigador escrupuloso y no descansaba hasta obtener el rastro del lirio escondido que buscaba. Con voz perfectamente afinada, con oído sin titubeos, Manuel Ángeles repitió algunas de las coplas que en 1922 oyó en la Plaza de los Aljibes de la Alhambra. Era aún capaz de reproducir versos y melodías que escuchó un día al viejo Diego Bermúdez, el Tenazas, o a otros cantaores y cantaoras, bajo la luna casi llena de aquellas 2 noches de junio. En estos años finales de su vida, Manuel Ángeles Ortiz cantaba con un hilo de voz casi imperceptible, pero todos atendíamos a sus inflexiones, al latido imperceptible de la pena, al rumor en sombra del bosque de la Alhambra que nos envolvía en esa casa y en esa noche de Madrid con su viento impalpable y conmovedor.